Bienvenidos a su programa Los Libros de Esperanza, en su sección Autores al Aire. Soy Esperanza Buenrostro y les doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado para dar a conocer al escritor detrás de la historia. Hoy tengo el gusto de platicar con el escritor Jorge Rodríguez, que además es un artista plástico. Voy a dar una breve reseña tuya, Jorge. Eres artista plástico multidisciplinario y prolífero autor de ficción. Fuiste consejero de literatura en el CONARTE y miembro del catálogo de la Biblioteca de la Real Academia, ¿cierto? Se han publicado a la fecha las siguientes novelas tuyas: El Medallón de las Rosas, Martín Calavera, La Nuez Vana, No nos pongan flores amarillas, La Dama de Bohemia, Más allá del río y tu último libro, un poemario que se titula El clamor de los demonios. Así es. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estoy. Jorge, lo primero que me gustaría, gracias, es que me hables un poquito de ti, que nos des a conocer la persona atrás de este escritor, tus pasiones, tus hobbies. Tengo una pregunta. A ver, tú dime. Si te gusta la música, si tocas algún instrumento y tus obsesiones. Pues mira, mis obsesiones van más en algo que no mencionaste. Yo me dedico desde hace 40 años a la reconstrucción de pianos. Doy servicio y mantenimiento y mi vida ha girado en torno a los pianos. Y de alguna manera han ido surgiendo las artes plásticas, la literatura, la música, etcétera. ¿La escultura? No, ¿verdad? La escultura también. La escultura, primero estuve muy metido con la pintura y luego me fui hacia la escultura y estuve trabajando mucho bronce. Hice mucho monumento, hice fuentes, hice cantidad de cosas aquí en Monterrey. Y luego surgió la literatura alrededor del 2004. Y era algo que yo no quería abordar porque pues para mí era un campo desconocido en cuanto a la industria, ¿sí? Y pues el tiempo tiene que producir de alguna manera. Y me di 10 años de permiso, ¿sí? Dije, vamos a escribir, vamos a ver qué pasa. Y produje esta cantidad de novelas, todas se publicaron en su momento. Y se cumplieron los 10 años, me encontré con una industria editorial muy compleja, daba muchos tumbos cuando yo entré, sigue dando, firmabas con una editorial y al rato ya estabas firmado con otra casa, y no había agentes literarios, no había una seguridad de prácticamente nada. Los contratos, yo creo que a la fecha siguen siendo bastante ventajosos hacia el lado de las editoriales. Y yo creo que dije todo lo que tenía que decir en su momento. Tengo algunos otros trabajos que están en proceso, pero no, el asunto de publicarlas, yo creo que con eso me di por satisfecho. Pero antes de que te dieras estos 10 años que dices empezaron en el 2004, Ajá. ¿tú escribías, aunque fuera de manera... Sí. O sea, sí fue algo que siempre estuvo ahí presente en tu vena artística. Claro, fui buen lector, sí, en mis años mozos. Y de tanto leer en algún momento te sale te viene la gana de escribir. Inquietud. Sí, te empiezan a surgir ideas que quieres comunicar, te empiezan a surgir historias, empiezas a sentir que realmente tienes algo que decir. Y te digo, lo hice, me di el permiso. Y tú sabes, toda novela lleva pues la filosofía del escritor. Todo lo que tienes que decir lo avientas en la novela. A través de los personajes, a través de los sucesos, todo va implícito, ¿verdad? Bueno, esto me lleva a una pregunta. A ver. Algunos de tus personajes tienen como obsesiones claras, ¿no? ¿Hablan de ti alguno de ellos? Ninguno. O sea, ninguno. No, todo es ficción. ¿Todo es ficción? ¿Cómo escoges los temas? ¿No hay nada que esté basado en alguna...? Soy un escritor muy intuitivo, sí.
Soy un escritor muy intuitivo. Una frase te lleva a otra y esa frase te lleva a un personaje. El personaje tiene su vida propia, tiene su personalidad y no lo puedes sacar de ahí, y eso te lleva a otros personajes, a otras situaciones, a otros comportamientos. Surgen nombres, surgen historias que tienes que incluir en tu historia principal para poder darle bueno, hay algo en ficción que se dice, la ficción la tienes que justificar, ¿sí? Ujú. Y cuando haces novela histórica no tienes que justificarlo, porque ya sucedió y está justificada per se. Y en la ficción tienes que estar justificando tus historias, y todo eso te lleva a otras historias que van alimentando la principal. Entonces, ¿cómo definirías tú tu proceso de escritura? Desde que surge esta idea de escribir un libro, por ejemplo, vamos a tomar uno, Martín Calavera, ¿no? Ajá. ¿Cómo es todo tu proceso? O sea, ¿te viene la idea, te inspiras o te...? Martín Calavera nació del nombre. El nombre Martín Calavera yo lo iba a incluir en el Medallón de las Rosas, que fue mi primera novela, y me gustó mucho el nombre, por su fuerza, por lo que me evocaba, y lo guardé. Terminé el Medallón de las Rosas y dije, ahora sí, vamos a hacer la novela de Martín Calavera. Y la novela surgió del nombre de Martín Calavera. Imagínense el personaje. Cuando me empecé a escribir ya tenía rato pensando en el Martín Calavera, en él, en su personalidad. No tenía una idea clara de la historia. En ninguna he tenido una idea clara de la historia. Tú la Yo empiezo a definirías... escribir. Perdón. Uh-huh. Y la historia va surgiendo conforme vas escribiendo. Si no escribes no sucede absolutamente nada. Pero escribes una frase y, como te digo, te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a una historia. Y era sentarme, yo me sentaba a medianoche a escribir, ya que todo el mundo se había dormido, y me sentaba a escribir. Y escribía 2, 3, 4 horas hasta que caía noqueado, ¿sí? Pero era estar, escribe y escribe y escribe y escribe. Muy intuitivo. Y al otro día, donde me quedé, le seguí, no sabía qué sucedía. Entonces era muy interesante para mí sentarme a escribir, porque yo también quería saber qué iba a suceder con aquello. Los finales no los conocía. Ah, eso te iba a preguntar ahorita, fíjate. Tengo dos preguntas. ¿Tú, Martín Calavera, la definirías como una novela costumbrista? Así es. ¿Sí? Sí. A mí me impactó muchísimo realmente cuando la leí, ir haciendo el viaje con Martín. O sea, de verdad iba imaginando cada pasaje, teniendo como toda la sensación completa, me evocaba perfectamente todo lo que iba leyendo. Eso me gustó mucho. Okay. Y me gustó como todos estos tintes que le encontré yo, filosóficos, existencialistas. Sí. Y ahí es donde uno no puede dejar a veces de preguntarse, ¿no? ¿Qué tanto hay del escritor en todo esto o no? Que entiendo perfecto que puede no hacerlo, pero bueno, es una pregunta que quisiera que creo que filosóficamente estamos plasmados, ¿no? Todo siempre se permea mucho del escritor, aunque no lo queramos, ¿sí? Se permea en los personajes, y no que uno sea el personaje mismo o que tenga el mismo pensamiento que los personajes, ¿sí? Pero su construcción, su filosofía, lo que dicen, las formas de decirlo, tienen mucho que ver con el autor, definitivamente, o con lo que el autor quiere decir. Claro. Yo puedo inventar un personaje que no tenga nada que ver conmigo, que sea totalmente abstracto a mí, y a través de él decir muchas cosas que quiero decir, ¿verdad? ¿Y sería el caso un poco de Martín Calavera? Sí, yo creo que sí. Martín Calavera tiene muchas lecturas, es una novela bastante profunda. Yo no me di cuenta de eso cuando la publiqué. Empecé a dar cuenta cuando la gente le empezó a leer y me hacían comentarios, y me daba cuenta que tenían unas lecturas muy diferentes a lo que yo había escrito. ¿Cuáles son las lecturas que más te sorprendieron de parte que le dieron lectores tuyos a esta novela? Mira, me llamó mucho la atención que la gente, los que están más centrados en la psicología, en la filosofía, la gente más pensante, digamos, de alguna manera, son los que más me aplaudieron el Martín Calavera, ¿sí? Y lo leían y lo volvían a leer y lo volvían a leer, y claro que eran conversaciones de amanecer platicando sobre
Sí, es que es muy interesante el personaje. Novela. El personaje, su situación, su viaje, su desarraigo y luego su volver, ¿no? O sea, es como muchas cosas las que vas diciendo a través de este personaje. Él me parece completamente logrado, perfilado de manera perfecta. Okay. No voy a decir nada, obviamente no puedo spoilearla, pero realmente es una novela que a mí me llegó. Me gusta subrayar cosas, subrayé muchas cosas, me parecía profundo, exacto. Okay. Esa es exactamente la palabra que yo también podría usar. Vi algunos pequeños destellos, tú dime, sácame del error, de un poquito de realismo mágico por ahí, o sea, un poco. Sí, definitivamente, mi lectura siempre... Pero destellos, ¿no? Sí. Y yo leí mucho a García Márquez, me fascina sus trabajos, su mecánica, la carpintería, cómo están construidas sus novelas, me fascinaba. Y cuando yo empecé a escribir El Medallón de las Rosas, de alguna manera estaba imitando lo que yo había sintetizado de las novelas de García Márquez. Y en un momento dado me di cuenta de que lo estaba haciendo inconscientemente, imitando a García Márquez. Dije, eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque iba a ser un García Márquez barato, ¿verdad? Y no era, me estaba forzando a escribir en ese estilo. Entonces retomé la escritura de esa novela desde otra perspectiva, dejándome fluir yo a mí mismo, ¿verdad? Para buscar mi propio estilo, mi propia pluma. Voz, ¿no? Así es. Y creo que en Martín Calavera lo logré bastante. Tenía mucho que ver con el proceso. Yo escribía en la noche, cuando ya hice todo lo que tenía que hacer durante el día, mis hijas ya estaban dormidas y yo me sentaba a escribir, prácticamente noqueado. Entonces, en algún lado por ahí yo escribía, soy escritor de umbral, estoy entre la conciencia y la inconsciencia, y en ese momento te fluye pero tremendamente todas las historias, y era una lluvia de personajes que todos venían ya con su historia, sí, y todos querían salir en la novela, y estaba yo en medio de ellos, pues decidiendo quién entra, quién no entra, qué historia sigue, qué es lo que... Pero no conocía realmente el desenlace. En todas el desenlace se vino a dar ya muy cercano al final de la novela. La Dama de Bohemia, 5 páginas antes de terminar, ya tenía casi 400 páginas, no tenía idea en qué iba a terminar. Y cuando se me reveló el final, yo no quería ese final. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Y escribí otros 20 finales, así. Y llegando a 20 finales dije, no. Este es el que tiene que ser. Sí, este es el que tiene que ser. ¿Por qué? Porque toda la novela te lleva a eso. Lo platicábamos hace rato. Todos los personajes tienen su vida propia. Son novelas de ficción, pero son costumbristas, ¿sí? Y hablan de gente viva, hablan de gente que tiene sus problemas, que tiene su personalidad, tiene su devenir, ¿sí? Y entonces eso no lo puedes alterar. No. Y era lo que hablábamos con respecto al final, ¿no? Sí. Que creo que a mí me gustó mucho el final. Claro que toda la novela te hace pensar que podría acabar de otra forma, ¿no? No voy a decir por supuesto, pero sí, cuando lo lees te estremece, a mí me emocionó. Lo primero, yo dije, tengo que hablar con él, qué bueno que lo voy a ver al ratito, ¿no? Porque la terminé hace 3 horas, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, es que no podía ser de otra manera. Cualquier otro final le hubiera desmerecido, en mi opinión, mucho el ritmo que lleva. ¿Cómo salió La Dama de Bohemia? ¿Cómo te inspiraste? Me sorprendió el tema, la época. O sea, ¿de dónde salió la idea de escribir La Dama de Bohemia? Yo tenía intención de escribir una novela que rayara en lo clásico, pero y que fuera, que tuviera que ver con una relación epistolaria, pero sin plasmar el contenido de las cartas, ¿sí? En las novelas del siglo XIX, en las grandes novelas rusas, es una epistolaria que
Claro. francamente te la brincas. Sí. ¿Por qué? Porque es demasiado para nuestro consumo literario actual, ¿verdad? Al menos yo así lo sentía. Pero yo quería escribir una novela con ese corte clásico y con un tema epistolario, sin plasmar las cartas. Si tú la leíste, en ningún momento aparece el texto de las cartas, pero lo sientes y sabes qué es lo que están diciendo, sabes, y me fui más sobre los sentimientos que están comunicando, cómo lo reciben, cómo lo digieren, cómo lo transforman, cómo lo hacen suyo, cómo lo rechazan, cómo lo aceptan, lo que les provoca. Sí, de hecho, eso es una cosa que me sorprendió mucho. O sea, no era necesario que pusieras las cartas. Era completamente innecesario, de hecho, ¿no? O sea, es muy rico lo que estás diciendo como para verlo, no sé, como ensuciado a lo mejor, poniendo el texto de las cartas. No era necesario. Realmente tu narrador hace todo maravillosamente, ¿no? Y a mí me encantó. Sí, la verdad es que... ¿Dónde los podemos conseguir? ¿En Amazon se pueden conseguir los libros? ¿O ahorita nada más están en Amazon, en electrónico, ¿sí? ¿Hay libros impresos en papel ahorita? No hay nada, todo está agotado. Porque podríamos tenerlos en Cálamo. ¿No tienes no tienes por ahí proyecto de imprimir? No, el proyecto de volverlos a imprimir. Con una buena oferta sí me atrevería a volver al papel. Pero como te decía hace rato, la industria editorial, a mí no me interesa mucho cómo se está manejando ahorita, porque el último que importa en la industria editorial, y no me dejarás mentir, es el autor. Sí. Y es un producto, y es un producto que quieren hacer comercial. Y discúlpeme, pero yo le he puesto la literatura, ¿sí? Sí tuve acercamientos, sí tuve ofertas, sí tuve contratos enfrente de mí, que dije... El contrato lo único que hace es atrapar al autor, exprimirlo, y la editorial no se compromete a nada. No, al contrario. Y ves un contrato poco. De 400 páginas y en ningún momento se comprometen absolutamente a nada. Yo, ¿qué? Yo ya hice mi trabajo, ¿sí? Y luego aparte, pues tienes que pasar un proceso para transformar tu obra literaria en un texto comercial. Sí, bueno, creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Con las editoriales fuertes. Serio. O sea, que tú presentas un trabajo cuidado, minucioso, que eso me va a llevar ahorita a otra pregunta sobre tu postproceso, digamos, una vez que terminas Pero bueno, tú presentas un escrito, te presentas una novela que ya trabajaste mucho, que ya la resolviste, que si la estás presentando es porque ya estás convencido. Así es. Sé que llegan y te la quieren literal trasquilar, la quieren volver comercial. Bueno. Porque el último que les interesa es el autor y su trabajo. ¿Y crees que esto tendría un poco de una corresponsabilidad en cuanto a nosotros los lectores, por ejemplo, o no? ¿O es...? No, tiene que ver con la industria y el negocio. Yo entiendo, tienen que generar utilidades. Ok, está bien. No les interesa mi trabajo tal cual está, no me lo compres. Y si me lo compras lo vas a publicar tal cual está. ¿Por qué? Pues porque es mi trabajo y lo tienes que respetar. Eso sería lo ideal, pero, sí, pero esperemos llegar lector, a eso. Hay lector que consume literatura, ¿sí? Y consume literatura y la aplaude y la busca, ¿ok? El que haya más lectores que buscan el trabajo comercial, lo entiendo. Es como en el cine, ¿sí? Hay cine de arte y hay cine comercial. El cine comercial pues te relaja, te divierte, te entretiene, ¿ok? El cine de arte pues tiene muchas aristas, tiene muchas salidas, tiene muchas lecturas, por supuesto. ¿sí? Pero todas tienen que ver con el autor. Oye, y ahorita también te quería comentar que una cosa que me llamó mucho la atención, tu vocabulario. Ok. Es un vocabulario exquisito, rico, variado. Me encantó porque, sí, claro que 2, 3 cosas tuve que buscarlas en el diccionario y eso me gusta mucho. Sí, lo sé. O sea, esta parte de que te encuentras con algo que no conoces y te tienes que remitir a buscarlo, que de repente se ha perdido.
no sé si se ha perdido porque ya uno no encuentra tantas cosas que buscar. Sí. Y eso me interesó mucho, o sea, esta parte de, se nota que hay un gran lector atrás, se nota que hay mucho trabajo Más que en la selección. hay mucha lectura. Yo crecí en un ambiente académico, mi familia estaba muy metida en un ambiente intelectual, había mucha música, había mucho arte, había mucha escuela y había mucho libro, había mucho donde crecer en ese sentido. Y yo tenía la maña de resolver crucigramas desde muy chico. A los 15 años empecé a hacerlo, te diría que profesionalmente, porque yo era un consumidor extraordinario de revistas de crucigramas de buen nivel, ¿sí? Y yo siempre traía en mi mochila mis revistas. Y estaba en clase y si el maestro nomás no la levantaba, yo sacaba mi revista y me ponía a hacer crucigramas y acertijos literarios. Y eso me dio un acercamiento, que luego me reditó mucho a la hora de empezar a escribir y me dio francamente un léxico muy amplio. Y es notorio, a mí me pareció notorio y me ha sorprendido leer otras, y podríamos decir novelas que están teniendo un gran éxito, que era un poco lo que hablábamos, Sí. ¿no? Y que encuentras un vocabulario tan pobre, tan reiterativo, que hasta de repente te das a la tarea de decir, esta la ha repetido 100 veces, ¿no? O sea, pero a la gente sí, le gusta. bueno, pero también nos damos cuenta cuando se nos ofrece otra cosa, ¿Un trabajo comercial ¿no? o es un trabajo literario? Y me parece que este trabajo es muy rico también en esa parte. Sí. La Dama de Bohemia, bueno, ya sabes que he leído 2 de tus libros, me faltan los demás y un poco de poemas de tu último libro del Clamor. Pero de La Dama de Bohemia, por ejemplo, me llamó la atención eso, la parte de los sentimientos, la parte de las emociones, lo que te hace sentir como lector, esta angustia, este delirio, esta obsesión, y que por momentos la comprendes y por momentos te desespera también un poco, ¿no? Y por otro lado, también noté el gran acervo de cosas de arte, ¿no? Cuando hablas de la ópera, cuando hablas de la música, cuando hablas de términos que solo una persona conocedora de música podría estar utilizando tan atinadamente, además, porque podría no ser tan atinada. Sí, es lo que te comentaba, que uno no puede evitar permear en sus historias. Ahora, La Dama de Bohemia, bueno, todas son trabajos de ficción, son historias de ficción, pero dentro de marcos históricos bastante rigurosos. En Martín Calavera no hay un marco histórico, el Medallón de las Rosas tampoco. La Nuez Vana tiene un marco histórico muy riguroso dentro de la historia universal. Y La Dama de Bohemia sí fue un esmero tremendo para mí, porque se da en el entorno del nacimiento de la ciudad de Manhattan, la gran migración europea del siglo XIX, la guerra de secesión, etcétera, que son temas que yo no dominaba, que conocía pero no dominaba, y tuve que meterme a hacer una investigación bastante profunda, porque en algún momento dado la novela podía llegar a manos de alguien que realmente conozca y decir, la novela es buena, pero el marco histórico es un mugrero. Yo sí me di a la tarea de corroborar algunos datos, hasta el predicador, ¿no? Me fui a buscar el nombre, me sorprendió, me gustó, desconocía bastante como tanto detalle acerca de Manhattan y cómo surgió y el puente y todo esto. Y te digo, sí me di a la tarea de corroborar algunas cosas Pues porque así es la literatura. Porque yo decía, de verdad pasa así. Y así fue. ¿Cuál sería de tus libros el que sientes que es más logrado? Ya sé que es una pregunta medio complicada, de tu favorito algo, pero ¿habrá algo que te conecte de manera especial con alguno de los libros que tienes? Creo que la Dama de Bohemia me llevó muy profundo. Tuve que escarbar en aquellos lodos y encontrarme con muchas cosas que me hicieron repensar muchas otras, ¿verdad?
y fue un trabajo que fluyó. Ya tenía yo otras 4 novelas de respaldo en el sentido técnico. Entonces una novela que fluyó, hubo muy poca corrección en esa novela. Es preciosa. Yo diría que es casi prosa poética, podríamos decir. Sí, que, ¿no? lo he platicado con mucha gente. Los narradores anglosajones tienen muy poca carga poética en sus novelas. Y ves unos burros de 700 páginas y hay muy poca poesía. Se dedican a narrar. Los narradores son narradores. Y en Latinoamérica o en España somos muy dados a meter una carga poética en nuestra narrativa, ¿sí? Y eso le da otro sentido a la narración, ¿sí? Apelamos más a los sentimientos que a los hechos, ¿sí? Y de alguna manera nos lleva a crear otro tipo de literatura. Yo la disfruté. Mira, ¿estás de acuerdo conmigo que para hoy podría no haberla tenido que terminar? Pero no pude. Te lo voy a confesar, no pude. No, no es vana, la vas a disfrutar tremendamente. Bueno, pues será la que sigue. Si me recomiendas que esa lea después, sí, porque sí me quedé con muchas ganas de seguirte No nos pongan leyendo. Flores amarillas es una novela muy turbulenta. A mí me volvió loco cuando la escribí. Yo estaba trastornado. Escribe y reescribiendo y buscando la forma de plasmar todo aquello que estaba yo sintiendo. Es sobre un crimen que sucedió en Gualahuises en los años en que yo empecé a escribir La Dama de Bohemia. Haz de cuenta que en enero de ese año, y en febrero, a principios de febrero, sucedió ese crimen en Gualahuises. A mí me cautivó tremendamente los hechos, y dejé de lado La Dama de Bohemia para escribir en No nos pongan flores amarillas, que también su estructura es muy diferente, es una narrativa fragmentaria. Explícame un poco lo de la narrativa fragmentaria. No es una narración que puedas seguir lineal. No, aparte, deja tú que sea lineal, o que sea. En ese crimen apareció un diario, ¿sí? Un diario con escritos de la persona que escribió a sus hijas. Y en la novela, en el libro aparecen los textos que ella escribió, y luego yo fui generando toda la psicología de ella, lo que ella estaba pensando durante el día para ir a escribir aquellos textos, ¿sí? Por eso te digo, fue turbulento. Yo me metí en la cabeza de ella y fue una aventura dolorosa en muchos sentidos. Fue muy estrujante, y conseguir armar un texto que que pudiera yo llamar novela, que pudiera yo llamar literatura, fue complicado, porque también trae fragmentos de notas periodísticas. Al final trae una narrativa de los sucesos como se fueron dando. Es la parte más narrativa de esa novela, pero las primeras 3 partes de la novela es estar metidos en la cabeza de esta señora, cómo fue transformándose su psicología, cómo fue asimilando todo lo que estaba sucediendo para llevarla a hacer lo que hizo, ¿sí? Okay. Fue una novela muy pesada. Muy poca gente la conoce porque su publicación estuvo llena de situaciones adversas, por decirlo de alguna manera. Es esta. Es esta. Es esta misma. Okay. ¿Es R con R esta? Es de R con R, sí, okay. Porque se iba a publicar con una editorial, la editorial tuvo problemas y luego la tomamos en R con R porque teníamos ya una fecha de presentación, se cambió la fecha, nos cambiaron.
hubo muchos cambios que fueron alterando la producción. Hubo muchos problemas en su publicación, ¿sí? Vaya, era una novela que a fin de cuentas se publicó porque a mí se me puso que se tenía que publicar, porque esa novela no estaba destinada a no salir a la luz. Pues entonces por todo lo que sucedía. Pues tengo mucho que leer todavía. Sí, tienes mucho material. Me sorprendiste. ¿Tú crees? Mucho, gratamente. Este último que es el que trae, bueno, los leí los dos en esta semana, sí. Diferentes, me gustó mucho Martín Calavera, pero La Dama de Bohemia me llegó de otra manera. Sí, son me conmovió mucho, claro. Me cautivó esta prosa poética que yo creo que me encantó. A mí me dio ganas de llorar. ¿De veras? Sí, te quería reclamar, pero no, porque sí lo entendía. Y eso me lleva como a una, ya casi nuestra última pregunta. ¿Alguno de estos, cuando el libro te lleva a terminar la historia, como te lo va exigiendo el hilo, ¿no? La misma narrativa o el mismo personaje, sí. Que tú de repente podrías pugnar un poco por terminar diferente, pero sabes que debe de ser de esa forma, ¿no? Sí. ¿Te ha conmovido especialmente alguno a la hora que dices, es que este tiene que ser el final, este es lo que corresponde a esta novela? ¿Te ha conmovido especialmente? Sí, La Dama de Bohemia fue muy especial. La Nuez Vana también batallé mucho para construir el final porque hay mucha locura en esa novela y el final era realmente bastante trastocado. Nos llevaba por laberintos muy, muy complejos y la tuve que ir reduciendo para poder llegar a un final que fuera congruente con el corpus de narrativa, ¿verdad? Más allá del río tiene un final bastante abrupto, predecible según algunos, impredecible según otros, pero es una novela donde se ve muy claro que cuando terminas de decir lo que tienes que decir, la novela se acaba. Después de esta hay un trabajo inconcluso que tuve que parar porque era un trabajo que me cuestionaba mucho a mí personalmente y me enfrentaba conmigo mismo. ¿Con tus demonios? Pues sí. De alguna manera sí, porque yo escribía y el personaje tenía que ser muy turbio y lo hacía muy turbio y luego pensaba, soy yo. Y tiraba todo aquello, no puedo exponerme así. Y tiraba todo. Tiene que ser peor y peor. Y le daba y decía, soy yo otra vez. Y va para afuera. Y entonces me cuestionaba muchas cosas. Y no es que fuera yo, ¿sí? Pero encuentras la posibilidad de muchas situaciones de la fuerza humana, la fuerza como potencia intelectual, ¿sí? Y más allá del río exploro un poco esa situación. Más allá del río, la tesis es bajo ciertas circunstancias, la moral y las costumbres de una persona cambian completamente o pueden cambiar completamente. Somos capaces de muchas cosas bajo ciertas circunstancias y lo damos como algo, lo podemos llegar a tener como algo natural, ¿sí? Como algo, ¿cómo se dice? Excusable, ¿sí? Sí, hay un conflicto ahí moral, ético importante. Entonces, ¿no? Digamos que te topas con esto como lector o como la escritor. Novela esa que paré es precisamente el cuestionamiento. Era tremendo, sí, y a mí me cimbraba ponerme a escribir. Y yo estaba, y ya fluía la narrativa, pero fluía de una forma muy, muy turbulenta, ¿sí? Y sí la dejé de lado.
Y ahorita, ¿cuál sería el siguiente proyecto que, o sea, si tienes algún nuevo proyecto que próximamente vayas a publicar? No, he publicado otras 5 novelas, pero pues son novelas que he escrito por encargo. Ah. Bueno, que esa es otra faceta tuya, ¿no? Sí, Que escribes por encargo. Así es. Que eres editor. Así es. Que también das talleres de creación literaria o de novela. De novela, de construcción, de ingeniería de novelas. Ingeniería de novela, novelas, cierto. Que nunca lo has dado en Cálamo, para ver si próximamente nos haces los fíjate. Honores. Ahorita que son por Zoom, haznos los honores. De repente por favor. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer leerte. La verdad es que tenerte aquí hoy para la entrevista, pues por supuesto que me da hasta pena, pero lo voy a reconocer. Para empezar el año. No te había leído y es una grata sorpresa. Te recomiendo ampliamente la lectura de tus libros, sobre todo estos 2 que yo ya llevo avanzados. Ya. De lo que te habías perdido. De lo que me había perdido de verdad. Y espero que nadie más se lo tenga que perder. Realmente muy recomendables, me gustaron mucho y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación y pues hasta la próxima, hasta el próximo taller que quieras dar con nosotros. Claro que sí, lo platicamos. Bueno, ya te comprometí. Gracias. Gracias a ti.